Bueno, yo soy Magua, como dice Irache, le he echado una mano así en algunos consejos, en algunas conversaciones que hemos tenido, agradecerle el interés y la sinceridad de este tiempo. Y bueno, yo soy artista, aunque no entiendo el arte solo como una práctica de producción de objetos, sino que entiendo que el arte sí que tiene que ser una especie de espacio que sea capaz de producir contextos para pensar de otra manera o para actuar de otra manera. Muy ilustrativa y creo que ha estado como en un orden bastante de agradecer las intervenciones de Laura, de Dani y de Boti y de Luis, ¿no? Para el momento en el que yo, y por marcar una diferencia con la presentación que acabamos de tener y con la que voy a hacer yo, que nada tiene que ver ni en el tema ni en la forma. Pues voy a contar una anécdota muy rápida. Ya hace 2 años participé en un proyecto en Barcelona que se llamaba Localizaciones, que trataba de proponer maneras de trabajar desde dentro y desde fuera, desde lo local y desde lo global. Un amigo de México que tenía un proyecto parecido al que acabamos de escuchar, una situación, un contexto de una zona geográfica muy violenta, capacidades de futuro nulas, bueno, etc. Una situación como muy dura. Este chico participaba en el proyecto y escuchando en una charla cómo la gente de Barcelona, del Raval, que era el contexto en el que estábamos trabajando, como la gente decía, joder, cómo comentaba sus problemas, como muy enfadados, eufóricos y luchando por mejorar la situación de su contexto. Y cuando acabó la charla, este chico dijo, lo mejor que hay es pues juntarse y luchar, pero joder, me dais mucha envidia, porque vuestros problemas son que vienen los turistas y hacen ruido por la calle. Y yo vengo de un sitio donde la gente consume cristal porque es más barato consumir cristal que coger el autobús para ir al colegio, ¿no? Esto solo lo digo para marcar un poco la diferencia y que cada uno tenemos que pues, hablar de los problemas reales que tiene en su contexto, ¿no? Toro, este chico, hablaba de la violencia porque era lo que vivía. Y creo que en Guernica pues habría que hablar como de otras cosas que son como más cercanas, ¿no? Que igual esta violencia no la tenemos como tan palpable, que ellos sí que lo cuentan, pero que afortunadamente pues en Guernica es de otra manera y debemos de tenerlo, o sea, de presentarlo así. Yo había preparado un proyecto con Igor por temas personales o un poco más elevados a solo las circunstancias personales, pues no ha podido venir. Entonces habíamos preparado una parte, una acción que era como performativa, en el que uno iba a estar lanzando vídeos, el otro lanzando información. Al final se va a quedar en formato como más de conferencia, hemos intentado no perder ninguna de las dos partes, aunque sí que se han visto resumidas. Y por temas de tiempo pues intentaré ser como lo más breve, ¿no? Porque ya toda la mañana hemos ido sumando retrasos. Y bueno, pues aquí voy. Sobre lo que queríamos hablar es sobre cómo entendemos el graffiti, el street art, el arte urbano y no solo de una manera de hacer y de parecer, sino de las cosas que confluyen, como decía Laura, es un juego, pues que construye ese juego, ¿no? Everything for the history. No ha venido Igor, pero he venido acompañado de algunos amigos, de We The Boss, de Remedios Zafra y de Hola Sibilia, que me van a ir ayudando en lo que queremos comentar. Resumidamente, como decía Laura, pero lo tengo que volver a decir, se empieza a trabajar y a pintar en la calle, el graffiti y el street art. También ha traído este mapa común. Es un mapa que se usa mucho y que las personas que lo han hecho pues han hecho como un trabajo que está bastante bien. A nosotros nos venía bien para dar un punto de partida a lo que queríamos contar, esa relación entre el graffiti y el street art, diferente pero unida. Entonces iré saltando de la palabra graffiti a arte urbano de una manera natural. Y por no extenderme más en la introducción, pues se pinta en la calle, se visualiza en la calle, se comparte en la calle, se critica en la calle, el inicio se da en la calle, ¿no? Voy a poner un cachito de vídeo, de ese vídeo del que nos había hablado Laura, se llama Star Wars.
Ahí va. Perdón, que no había enchufado el audio. Yo no soy crítico de arte, pero desde luego puedo asegurarles que es un delito. Dicen que los chicos son los buenos género, que en la red urban de control, que chicos de 15 y 16 años dominen la red, y de verdad que eso es importante. No, yo no domino el método, yo bombardeo el sistema. Tratan de que parezca que los escritores de graffiti rompen ventanas y demás, pero no es así, ni mucho menos. ¿Sabe quién hace todo eso? Los negros que salen ciegos de la escuela. Al artista de graffiti le interesa estar tranquilo y controlarse lo más posible cuando hace su arte en los trenes. Le interesa entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Solo le preocupa la hora que verá el público el lunes. Sí, esa es la tercera pintada de skin que he hecho este año. Y eso es lo que hice en Gun Hill. Pintamos 2 vagones enteros. Fuimos yo, Death y Manfred. En el primer vagón, en letras pequeñas, decía ¿qué ves es? Y luego en letras muy grandes plateadas escribimos crimen en la ciudad. Ocupaba el vagón entero y era como un rótulo, uno de esos rótulos enrollables. Y luego en el vagón siguiente había un skin con un poli, un policía con la gorra y la placa. La gente debería bajar al metro y encerrarlos a todos, porque estos no tienen nada que hacer allá abajo. Además es peligroso. Muchos que llevan trabajando en el metro 25 o 30 años tienen accidentes. Él cree que es inmortal. Supongo que la mayoría de los chicos de 17 años se creen inmortales, ¿no? Se trata de dejar una marca en cada línea, en cada vagón. Eso se llama llegar a toda la ciudad. La gente ve tu firma en Queens, en el norte, en el sur, en todas partes. Bueno, lo dejo aquí, porque si no me engancho y no lo corto. Star Wars. Hay una frase que dice lo que le interesa a la gente es lo que le interesa al escritor es que la gente, lo que va a ver la gente el lunes. Pues ahí estamos un poco, ¿no? Ver cómo era la difusión antes, cómo se compartían las cosas, cómo se visualizaban. Al principio se hace todo en la calle, luego ya sí que empieza a haber como otros sistemas, fanzines, eventos, también por carta personal. Y la documentación es la forma de conservar el graffiti, que es algo que hoy en día está como en el debate. El graffiti de manera natural desarrolló su manera de conservarse, que era a través de la imagen, de la fotografía. Ahora mismo parece que esto es como algo que parece que hay que saltarse e intentar conservar las cosas de otra manera, pero en su naturaleza está el tema de lo efímero. Con la aparición de internet todo cambia, el deporte, la moda, la música y la forma de comunicarlo, de consumirlo y de compartirlo. Y el graffiti, por supuesto, que no iba a estar exento de ello. He traído un vídeo que hay muchísimos ejemplos como el que he traído, vinculados al graffiti de una manera directa, pero traer este me parecía más acertado, aunque no salgan explícitamente pintando graffiti. Y en relación a la conferencia que acabamos de ver, veíamos unos videoclips, porque lo que he traído es un videoclip. Veíamos un videoclip que hablaba de la realidad, o sea, que eran imágenes reales, tomadas en ambientes reales, o eso entiendo, ¿no? O sea, que no había ningún tipo ni de dirección como repetimos, ni cosas así, ¿no? Justo el vídeo que traigo es como absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y me venía muy bien comentarlo, porque a partir de ahora quería hablar de ello. Si quieres deja apagado, porque como voy a poner muchos vídeos, lo veo bien, porque si no te voy a volver loca.
white like I got the whole thing bleached. Drug dealer chic. I'm wondering if the God's prayers reach. It's pious, pious, God loves pious. Socrates asks who's biased, we are seek. Off Plato, switch. I'm out here balling, I know you hear my sneaks. Jesus was a carpenter, using late beats. Holy for the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. The big to the mind, what's a God to a king? What's a king to a God? What's a God to a non-believer? Who don't believe in anything? Make it out loud, alright. Church and Voy a pasar por avanzar en el tiempo. La idea de enseñar este videoclip es como desde la industria se hace una estetización total, se asume toda la estética, en este caso de la revuelta y de la lucha social. Según este videoclip, solo se manifiestan chicos fuertes, jóvenes, las chicas no se manifiestan, ninguna lucha por nada. Y esto tiene que ver también con cómo se empiezan a compartir las cosas en internet, y ahora a lo que me interesaba era a ver cuál era un poco la respuesta que había dado desde el arte urbano, desde el graffiti, frente a este tipo de vídeos, ¿no? La estetización es casi el peor arma o el peor enemigo que tiene cualquier movimiento cultural, ya sea hablando de deporte, de skate, de graffiti, de arte. Se vacía absolutamente de contenido y nos presentan estas imágenes como algo agradable o como algo interesante para ver mientras está viendo pues, la MTV merendando y se le sale en la tele, ¿no? Se vacía absolutamente de todo y bueno, y aunque digo que he traído el de la estetización de la revuelta, también tenemos los vídeos de la estetización de la graffiti, ¿no? Pero este me parecía como más adecuado. Con la aparición de internet, la gente ya no solo saca una imagen o se graba un vídeo mientras pinta, sino que las redes empiezan a generar una especie de necesidad de compartir eso de otra manera. Quiere decirse que la gente deja de pintar y sacar una foto al final para empezar a trabajar para la cámara. Hay muchos autores muchas personas que trabajan en la calle y ya no solo pintan para los demás y para que se vea en la calle y se comente en la calle, sino que el espacio de debate empieza a ser una esfera pública virtual. Pero la manera de compartir las cosas ya parece que la imagen fija o la imagen estática se queda corta. Entonces empiezan a desarrollarse otros métodos, ¿no? Según el autor o el contexto, pues van unos u otros. Voy a leer un par de cachitos de un libro de Paula Sigla que se llama La intimidad como espectáculo. Y dice, ¿qué motivos determinaron esta curiosa elección? Ocurre que usted y yo, todos nosotros, estamos transformando la era de la información. Estamos modificando las artes, la política y el comercio, e incluso la manera en que se percibe el mundo. Nosotros, y no ellos, los grandes medios masivos tradicionales, tal como ellos mismos se ocupan de subrayar. Los editores de la revista resaltaron el aumento inaudito del contenido producido por los usuarios de Internet, ya sea en los blogs, en los sitios para compartir vídeos como YouTube, o en las redes sociales como MySpace y Facebook. En virtud de este estallido de creatividad y de presencia mediática, entre quienes solían ser meros lectores y espectadores, habría llegado la hora de los amateurs.
Por todo esto, entonces, por tomar las redes de los medios globales, por forjar la nueva democracia digital, por trabajar gratis y superar a los profesionales en su propio juego, la personalidad del año del Times es usted, afirmaba la revista. Facebook, por ejemplo, por poner una plataforma, en lo que ha devenido es que todos trabajamos para Zuckerberg en última instancia y generamos unos contenidos que tienen cada vez más calidad, que tienen cada vez más interés, que tienen cada vez más recursos para que se posicionen las cosas en Facebook. Y el graffiti no está exento de esto, igual que no lo está de nada, ¿no? Otro cachito de la misma autora, pero casi al final del libro. Dice, como reza la famosa definición de Guy Debord, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. De modo que la interactividad que atraviesan los blogs y demás géneros biográficos de Internet sería una de las formas más perfectas de espectáculo. Y bueno, ahí creo que es donde nos encontramos. Haciendo un guiño a la película otra vez, hace esto, champs es como campeones y champs es como tontaco o algo así, ¿no? A lo de los campeones no por ser tonto. Voy a poner 3 ejemplos diferentes de cómo unos autores que desarrollan de manera natural su trabajo en la calle empiezan a generar un trabajo paralelo para compartir estos trabajos que desarrollan en la calle en la red. Vale, ya no es solo lo que se pinta, sino también cómo lo compartes. Entonces, en este caso se junta pues, una persona que desarrolla su trabajo en la calle con una persona que desarrolla su trabajo en el ámbito del audiovisual. Y juntos generan este resultado, ¿no? Este vídeo en el que se documenta cómo una persona trabaja y el contexto en el que va a trabajar. Porque antes Dani sí lo adelantaba, ¿no? No es lo mismo pintar aquí que allí, no es lo mismo pintar esto o cómo lo pintas o cuál es el contexto que tienes alrededor a la hora de trabajar. Luego hay una parte que es muy importante. En el ámbito del audiovisual
mucho producto se genera con una finalidad primera de festivales o es como una manera laboral que tienen, o una manera de poder subsistir. Yo solo conozco 2 documentales que se han generado en el ámbito del graffiti o del street art en los últimos años y que su difusión principal hayan sido los festivales y no haya sido la red. Es decir, la mayoría de los productos que se generan con este binomio de arte urbano y vídeo se distribuyen gratuitamente. Son muy pocos los casos que se hacen como de una manera más cerrada en festivales, etc. Mientras que en el deporte, la moda, la música, primero suelen tener un circuito que va por ahí, ¿no? Voy a poner 2 vídeos más.
Vale, ¿por qué? Bueno, en este vídeo en concreto ya no solo veíamos la documentación, sino imágenes de archivo, el proceso creativo del artista, salir a la calle, buscar la imagen, el proceso del trabajo en el estudio, el resultado de la exposición. Este vídeo es un producto audiovisual casi completo. No lo he analizado a ese punto, pero creo que no tiene ninguna imagen a tiempo real. Todas están ralentizadas o puestas más rápido, ¿no? O sea, hay un conocimiento del medio, no se hace un vídeo que se deja la cámara quieta y se graba lo que pasa, etc. Remedios Zafra, Premio Planeta de hace un mes, por cierto, dice: el pago de tu trabajo será visibilidad en Internet. Realizaba una oferta de trabajo inmaterial cuya ganancia era igualmente inmaterial, pero en absoluto fútil. ¿Qué paralelismo encontramos entre las formas de intercambio online, donde las aportaciones de tiempo materializadas en proyectos online, donación de archivos, información, conocimiento, creación de plataformas colectivas y otras prácticas consideradas como trabajo potencialmente remunerado, se hace a menudo gratis a cambio de prestigio, visibilidad o incluso amistad? El quid pro quo no deja de existir. Si bien la reciprocidad no descansa en formas clásicas de intercambio económico, hago esto por dinero, incluso cuando se busca una remuneración, esta puede ser indirecta y venir dada por una inversión a largo plazo mediada por otros intercambios inmateriales. Otras, sin embargo, son maneras de construir un posicionamiento en Internet o un grado de reconocimiento y estatus en una comunidad. Vemos que ya no se trata solo de pintar algo con un spray en la plantilla, o con una plantilla en la calle, sacarle una foto y compartirla con tus amigos, sino que además hay que subirla a internet ya bien grabada con un director de cine. Y aquí entra pues la madre del cordero, ¿no? Los likes, los follows, los seguidores, ¿no? Perdón, me falta un vídeo que es importante que veamos. ¿Por qué? Esto si estuviésemos los dos, si estuviese Igor aquí, Igor estaría hablando y se disimularía el error. A ver, ¿no? Bueno, pues me falta un vídeo, pero bueno, nos lo vamos a saltar. Graffiti art has changed my life forever. Art has saved my life. Honestly, graffiti is a culture. It gets serious. Like, people risk their lives for this. You guys realize that the 10 of you have the unique opportunity to showcase your work to the entire world. Oh yeah, that is so nasty. Sick. In the end, one artist will win $100,000. Let's do this. This week is all about making a statement. Oh! This week is about reimagining your surroundings. Oh yeah, that's it. Whoa! Sucks. I don't like this surface. Not looking at it all the way I envisioned it. It is a train wreck from the start. I'm just a little overwhelmed. The whole thing is a complete disaster. To have 3 hours for a 20-foot mural, it's just a lot. Ultimately, I'm going to be judged on my art, and if I can't make good art with this wall, I'm going to be out. This is unacceptable. It just didn't make any sense. I don't understand why you would do that. It's frustrating me. You keep making the same mistakes. But I know that you could be a great artist. I've worked my whole life for this moment. I'm the only one doing something for my family. If I win this thing, it's going to change all of our lives forever. Art literally changed my life. I made it big this time. I feel like I'm going to get that 100,000, man, because I'm not going to let anything stand in my way. One of you will be the winner. Street Art Throwdown, new series, Tuesday, February 3rd at 9 on Oxygen. Voy a ponerlo al principio, que me flipa. Changed my life. Voy a poner de nuevo. Art has saved my life. Honestly, graffiti is a culture. It gets serious. Like, people risk their lives for this. Esta parte. You guys realize that the 10 of you have the unique opportunity to show
Bueno, el formato de... Bueno, si Laura decía que si no está pintado ilegal con spray o esto, pero no graffiti, no quiero pensar si está guionizado, ahora te tiene que explotar la pistola en la cara para grabar una toma así con un jurado, todo como muy parecido a Masterchef, OT, La Voz, Tienes Talento, o sea, no lo sé, es que no lo sé más, pero... luego esa imagen que digo que me encanta, yo la he visto muy parecida en los Juegos del Hambre y en Battle Royale, ¿no? Para acompañar todo esto, voy a traer otra vez a Paula Sivilla, que dice: vale efectuar aquí una primera comparación con otro género de no ficción hoy triunfante, los reality shows. Estas producciones que han invadido la televisión mundial en los últimos años y supuestamente no hacen más que mostrar la vida real de un grupo de personas reales encerradas en una casa infestadas de cámaras de televisión, poseen varios aspectos en común con los rituales confesionales de Internet. Aquello que entre los protagonistas de esos espectáculos televisivos ocurre de manera caricaturesca y entorpecido por la exageración, esta construcción de sí mismos como personajes estereotipados y sin demasiados espesores por medio de recursos performáticos y de marketing personal, se replica tanto en las modalidades autobiográficas de la web 2.0 como en el show de la realidad cotidiana de cualquiera. Esta tendencia apunta a la autoconstrucción como personajes reales, pero al mismo tiempo ficcionalizados, según el lenguaje altamente codificado de los medios, administrando las estrategias audiovisuales para manejar la propia exposición ante las miradas ajenas. Bueno, la idea de construir un personaje tiene mucho que ver con el street art y con el graffiti, tiene que ver mucho con el rap, etc. Así que también creemos que esto iba a pasar, ¿no? O iba a llegar el momento. Voy a ponerlo y luego lo comentamos. Hi guys, I'm very excited to announce that starting tomorrow, Wednesday, the 26th of July, I'm launching a 2 weeks long graffiti reality show from Greece, which will be broadcasted in my Instagram profiles, posts, stories, and via live stream. A 100% unscripted, raw, and exclusive insight of my lifestyle and the whole process of living and creating graffiti. For the first time, I will create a project where your participation and interaction via the comments and the DMs will direct the whole story. And together, we will create the most interactive graffiti experience ever. Together with my team, we will give our best to document, record, photograph, and screenshot the whole process. And after the show is over, the whole story will be written. And together with the high-quality footage we have gathered, I will create and publish a book about the whole experience. The full information about the project can be found in the link in my bio. See you soon. Life is life. Bueno, aquí tenemos al buen chico Boris, es un chico búlgaro y que este verano, a partir de julio, como ha dicho, lanzó este proyecto que se centraba en realizar un reality show de graffiti a través de Instagram, en el que abría o hacía palpable todas las historias que la gente que ha pintado graffiti o que ha hecho street art en la calle tiene que vivir o tiene que lidiar con ellas, ¿no? Ya no es solo de ¿tienes permiso? ¿Esto quién lo paga? Pero tú que has estudiado... no era solo eso, sino también cuando venían los vecinos, cuando le pillaban, cuando venía la policía. El buen chico Boris es amado y odiado como cualquier persona que tenga un mínimo de visibilidad. Va a haber gente que está a favor, va a haber gente que está en contra. Es verdad que es el primero que lo ha hecho, pero si no lo hubiese hecho el primero, habría llegado otro. Instagram, como plataforma y espacio de compartir, ha generado unas herramientas, entre ellas esta idea de emitir en directo lo que está pasando, que ya muchos grafiteros, o unos cuantos, ya utilizan para hacer más grande el juego. Cuando hay algún tipo de problema y un grafitero tiene que pintar encima de otro, pues ya no es solo que lo vean en tu barrio, sino que ya se están empezando a transmitir en directo cómo unos pintan encima de otros, ¿no? Entonces Boris cogió la idea y ha abierto el código, digamos, aquí un ejemplo, 804,
804 personas mirando en directo cómo pintaba un graffiti, cómo venía la policía y qué argumentos ha utilizado Boris para que le multen, para que le dejen, etc. Luego Dani ha dicho que le ha hecho un meme y que está orgulloso. Boris realmente es donde dice que está pues el premio del público, ¿no? Como el aplauso de los shows que dice la gente que canta, pues él decía que todos los comentarios que le llegaban, que realmente le hacían sentir como el calor de la gente que estábamos viendo los vídeos. Yo con algunos amigos, no es que no estuviésemos enganchados, pero vamos, lo seguíamos y mensaje de WhatsApp de tío, míralo, que está ahora en directo, porque no había una hora. Él cogía, se levantaba y salía a pintar a la calle, podía pintar más tarde o más temprano, si lo pillabas lo veías en directo y si no, pues grabado. Este es un vídeo que le hizo pues un follow, un seguidor, como respuesta a una de sus situaciones, ¿no? Lo pongo y lo comentamos después. Lo pongo desde el principio porque igual no se ha escuchado. You know Documento 40? The exhibition is like a post performance of the Documento. Performance for the museum. Now they're gonna move. Es un performance para el museo. You know Documento 40? The exhibition is like a post performance of the Documento. After the movie is released, it's not a paint that stays forever. Bueno, pues está pintando. Este año la Documenta, que se desarrolla en Kassel cada 10 años, tenía 2 sedes, la de Kassel, que es la que está siempre, y una segunda parte en Atenas. Boris ha hecho su live Boris en Atenas, entonces llegaba un hombre y decía, ¿qué estás haciendo? Y decía, no, es una performance para el museo la Documenta 14. ¿Qué me estás contando? Sí, ¿no has visto Documenta? Y al final le dice el tío, bueno, pues será verdad. Este tipo de situaciones, la gente que pinta o que trabaja en la calle, las tiene de una manera recurrente. ¿Tienes permiso? ¿No tienes permiso? ¿Qué haces? Sí, me ha dejado, conozco a Antonio. Él lo que ha hecho ha sido abrir el código y compartirlas de una manera que todo el mundo pudiese pues vivirlas o por lo menos presenciarlas, ¿no? Y saber que no es solo la pintura que se queda arrojada con spray en el ladrillo, sino que todo esto forma parte del juego. Para ir acabando, quería enseñar otro cachito de la peli de Star Wars. Que es el minuto 39. Oh. Aquí, el tiempo marca la sociedad. El objetivo es la cantidad. No lo más grande ni lo más maravilloso, sino la mayor cantidad. Es una pequeña pintura en cada vagón. Eso es lo que cuenta. No todo un vagón. En cada uno de los 30 vagones que pasan. Una vez que empiezas a pasar algo de los demás, no puedes parar. Así que voy a vivir. Das empezó a cambiar faenas y el cachito que quería enseñar. Por suerte, que no le cogiéramos junto a aquella pared. Porque si llegamos a estar, aunque hubiesen estado rodando, habría sido pum, pum, pum. Eso es lo que habría pasado. Fijaros en el público. Lo van a borrar mañana, lo garantizo, en cuanto descubran que está aquí. Ayúdame con el 3D, Nick. Vamos a la pintada, le falta todavía un montón de colores. Pero con el color podríamos hacerlo sin ningún problema. Podría hacerlo antes de que oscurezca, sin ningún problema. Colores, colores. Bueno, pues se visualiza en la calle, se comparte en la calle, hay alguien pintando, se aglomera la gente y antes era así. Ahora pues ya tenemos estas retransmisiones en directo, ¿no? Como decía, y la manera de compartirlo ha cambiado muchísimo. Finalizando, decir que la institución, el mercado y el dinero
son capaces de asumirlo todo, ¿no? Desde el punk hasta el graffiti, hasta cualquier cosa que se nos ocurra, hasta la violencia. Y hoy en día, poniendo como ejemplo, como ya lo había utilizado varias veces en la charla, Instagram, he sacado bueno, pues unos pantallas para saber cuántos seguidores tienen los artistas urbanos más conocidos, para compararlos con los artistas de arte contemporáneo que para mí también son los más conocidos. Entonces, bueno, Banksy tiene 1,8 millones de seguidores y el Instituto de Marina Abramovic, que es el perfil que está vinculado a Marina Abramovic de manera directa, no es una fanpage, tiene 90.000. Revox, que es un artista que su contexto son Los Ángeles, mucho tiempo pintando graffiti y ahora haciendo unas cosas súper interesantes, vinculando el trabajo con spray y espacios expositivos más cerrados como galería u otro espacio. Tiene 161.000 seguidores. Jeff Koons, 268.000 seguidores. Obey tiene 1 millón de seguidores. Ai Weiwei, que creo que es el artista mediático, porque es verdad que hay autores que no hacen uso de Instagram, que no tienen un perfil o que son fanpage, pero bueno, de Ai Weiwei todos conocemos su uso de Twitter y de Instagram. Tiene 355.000 seguidores. Damien Hirst, 276. Utageter, gente que pinta graffiti al más puro estilo graffiti, de poner su nombre cuantas más veces mejor, allá donde puedan. 110.000 seguidores, que comparándolo con Damien Hirst, pues creo que están bastante bien posicionados. Y solo voy a leer un cachito más y con esto acabo. Dice, y de vuelta a los vínculos que la red favorece, no pasa desapercibido que el marco de convivencia contemporánea tienda a caracterizarse por el individualismo propio de una sociedad singularmente competitiva. Sociedad que en lo visual recuerda que frente al excedente que la caracteriza se posiciona la escasez de los primeros puestos, los que logran más ojos y más vida visual. Pudiera ser entonces que la competencia que caracteriza la necesidad de un posicionamiento de yo real entre la maraña de yoes digitales que quieren ser visibilizados online describiera, al menos parcialmente, esta lucha del ser visto como de manera de existir en Internet, como pulsión a lo que nos enfrentamos cotidianamente como sujetos conectados. Para terminar con música, aunque no ponga la canción, sí citaré a Residente Calle 13. Tiene una frase que dice, quítense la corona, que las redes sociales no determinan el valor de la persona. Bueno, muchos seguidores, muchos likes, pero eso muchas veces no habla de la calidad del trabajo, no habla del contenido del trabajo y puede que tengamos millones de seguidores, pero que no lo estemos haciendo bien, ¿no? Y hasta aquí. Bueno, perdón, quería poner el último vídeo, sabiendo que Sergio va detrás de mí, vinculando arte, mercado, dinero, los mejores vídeos, todo. Este vídeo a mí me flipa, O sea, yo sé que es lo peor, que es los 40, que es todo lo malo, pero el vídeo, bueno, me parece una maravilla, entonces acabar con esto me parecía como un privilegio. El chorrete o la imperfección es siempre lo que se ha oído, lo que ningún escritor
escritor ni nadie que pintase con spray quería tener cerca, porque denotaba pues imperfección o desconocimiento de una técnica no muy depurada. Krivin-KR ha conseguido hacer de ello, de esta imperfección, como parte de su lenguaje y vamos, y ha llegado a darle como no un uso solo del lenguaje propio, sino en este caso casi de mezcla con un objeto comercial, ¿no? Entonces me parecía que estaba ahí como todo resumido, como lo peor, pues todo junto, ¿no? Está aquí. Mi nombre es Sergio García y yo soy el responsable de SC Gallery. Y bueno, en un principio yo entendía la invitación como para hablar un poco del proyecto personal, que es SC Gallery and Art Manager. Pero bueno, cuando ya vi un poco el tema de al entrar en la página web, pues que se especificaba ya en concreto el tema del mercado del arte, pues entiendo que me ha tocado, ¿no? Hablar del mercado del arte. Yo vengo del mundo del graffiti, comencé siendo un adolescente, pintaba concretamente en Ciudad Real, también por la cercanía de Madrid, pues tuve la posibilidad de estar bastante cerca de lo que fue ese movimiento en los 90. Y bueno, pues gracias al graffiti pues acabé estudiando desde diseño gráfico, pintura. No pasé por la Facultad de Bellas Artes y me lancé a abrir un espacio expositivo. Principalmente, en un comienzo iba a ser como mi propio estudio, ese espacio, porque yo pintaba e incluso tenía una empresa de murales. Pero cuando empecé a ver las reformas del local, dije, hostia, si yo lo que hago realmente no tiene mucho interés, y conozco muchos artistas que realmente sí que tienen un trabajo interesante, que también vienen de una línea de trabajo que conozco bastante bien y que personalmente conocía a muchos de ellos, ¿no? Y entonces pues le di una vuelta, ¿no? Y me tuve que enfrentar a, bueno, pues yo ese local lo consigo a través de Bilbao Ekintzak y tengo que presentar un nuevo proyecto de viabilidad, porque claro, dicen que yo no había presentado nada de tema de comercio de galería, entonces eso me requiere tener que volver a hacer otro estudio de viabilidad y finalmente pues me lo aprueban, que la verdad que fue un curso de un año hacer todo esto, ¿no? Y bueno, pues arranqué, ¿no? Mucha gente me pregunta que por qué abrí una galería. Y en un principio pues fue así como un poco, en parte, hay una parte un tanto inconsciente. Porque yo no vengo de padre galerista, ni de madre galerista, ni de padre coleccionista, ni de familia que tenga algo que ver con el coleccionismo y la venta de arte, ¿no? Pero sí que conocía muy de primera mano pues a muchos artistas que me interesaban, ¿no? Como era por ejemplo Laguna, que fue el primero con el que yo abrí el espacio expositivo, El Niño de las Pinturas. Y bueno, pues al final, de alguna manera, en estos casi ya, porque en primavera del año que viene son 10 años, pues para mí el hecho de tener el espacio expositivo ha dado pie pues a generar, pues tener una amistad importante con la gran mayoría de artistas que han pasado por el espacio. No sé cuántas exposiciones hemos hecho, pero han pasado más de 30 artistas por la galería. Y bueno, para mí el hecho de abrir el espacio no quería enfocarlo solo en la posibilidad de poder hacer, lo llaman del museo que quieren hacer una compra. El hecho de quedarme solo en hacer exposiciones y bueno, pues al final vender objeto artístico, ¿no? Sino yo entendía, y sobre todo ha cambiado mucho, la verdad, en 10 años, ¿sabes? Mirando hacia atrás. Antes era bastante complejo, ¿no? El hecho de poder hacer intervenciones en el espacio público comisionadas y pagadas con dinero público, ¿no? Y bueno, yo ahí veía que sí que hay una fractura entre el artista y el hecho de poder trabajar remuneradamente y en concreto con dinero público, y yo pues desde un principio tenía claro que yo no me quería quedar en vender piezas de artistas, sino que quería ser un poco un puente, una pasarela entre la institución y el artista, para que el artista pueda generar ese trabajo que naturalmente desde un comienzo él lo está haciendo, ¿no?
Y bueno, pues me lancé pues a poder generar intervenciones, ¿no? Desde pictóricas a otro tipo de intervenciones, que bueno, también es que el tema del arte urbano es bastante amplio y parece ser que si no pintas, pues no es arte urbano, ¿no? Y bueno, no me extiendo mucho más en lo que es el proyecto de SC, igual luego si me da un poco de... si luego tengo tiempo igual hablo otra vez, pero como vengo a hablar del mercado del arte, pues yo he estado leyendo y recogiendo mucha información en esta semana, no he tenido mucho tiempo, pero bueno, como llevo 10 años en el asunto, pues conozco ya bastante y me parecía interesante el hecho del arte mecánico, ¿no? También vinculado con el tema de las redes sociales y de cómo se está mecanizando en esta última época todo el tema del street art, ¿no? Sí que hago una breve introducción, que por ejemplo Laura, como muchos no habéis estado en la primera parte de estas conferencias, pero la verdad que ella ha hecho una magnífica introducción del tema del graffiti y del arte urbano, y yo aquí básicamente pues hago una breve introducción que habla pues de que el fenómeno pues del graffiti nace en Estados Unidos en los 60 y los 70, y que gracias a las vanguardias pues el arte rompe sus cánones de belleza y estética que la habían definido durante muchos siglos, y en este momento pues surge una conexión, ¿no?, del mundo del arte denominado el arte graffiti o el aerosol art, que se denominaba también, y bueno, pues se genera, ¿no?, un interés, ¿no? Hay una relación del mundo del arte con el graffiti que los comienzos es en los 80, que parece que es algo como muy nuevo, pero tampoco es esto tan nuevo, y siempre en una medida pues ha sufrido tensiones y recelos por ambas partes, ¿no? Y a día de hoy pues se puede seguir viendo, ¿no? En el Museo Guggenheim no tenemos a Alexander Farto. El vídeo que ha puesto antes Magua, pues por ejemplo, es en Asia y ya sí que es un museo, pero no es el Guggenheim, ¿no? Todavía quedan muchos pasos para que artistas urbanos puedan entrar dentro de museos, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles sí que se hizo una exposición hace, no sé, varios años, no sé la fecha en concreto. Yo la verdad que no soy tan aplicado como ellos, lo traen todo así como apuntado con las fechas y todo. Pero sí que he hablado con artistas que estuvieron allí y me decían que esa exposición era bastante mala, ¿no? Y luego con el paso del tiempo te enteras que esa exposición pues la ha montado el que lleva la dirección de ese museo en ese momento concreto, que a la vez tenía una galería que a él le interesaba pues de algún modo que los coleccionistas que a él le compraron y parte de las obras que se exhibían que eran suyas, catalogarlas. ¿Para qué? Para que eso tenga más valor y para que a la larga, pues oye, si tienes un flaqueo, lo sacas en una casa de subastas y plom, a ganar pasta, que son 2 días. Entonces, pues bueno, el graffiti es un movimiento juvenil outsider y quieras que no, pues es contestatario, es rebelde, pero el propio sistema pues lo ingiere y lo asume como propio para comercializarlo, ¿no? Mark Jenkins es un artista americano que nace en 1970 y para mí ha sido como uno de los referentes de trabajar, ¿no?, con escultura en el espacio público. Y hace no mucho, yo le sigo por las redes y me encontré una imagen que me sorprendió bastante, ¿no?, porque yo lo tenía como, bueno, pues un artista bastante puro, ¿no?, en el aspecto de trabajar en la calle, y sí que es un artista que desde hace ya años pues ha forjado también en las galerías y tiene sus propuestas de exposiciones en diferentes galerías de las que trabaja, ¿no? Lo que yo no me esperaba era ver esto. La nueva campaña de Balenciaga es de Mark Jenkins y lo que no me esperaba era verlo en su Instagram, porque claro, hay artistas urbanos que trabajan y a la vez trabajan con marcas y con multinacionales, pero no le dan mucho bombo, ¿no? Lo tienen todo escondido. Incluso hay muchos artistas que se han creado un seudónimo, incluso yo algunos los conozco y me lo dicen, mira, yo me he creado otra firma y otro nombre porque es que necesito cash, necesito dinero, ¿no? Pero no voy a mi trabajo como artista y como firma, no lo quiero meter dentro de ese saco, ¿no? Entonces es bastante simple. Esta imagen es como fuera y dentro. Fuera, bien, ¿no? Él en un principio este tipo de acciones las hace libremente y que yo sepa con su propio dinero, y dentro ya pues Valenciaga, imaginaros la cantidad económica que la que ha tenido que poner a Mark Jenkins para llegar a firmar un contrato, ¿no? El éxito del denominado street art en gran parte es gracias a obras basadas en la repetición de imágenes, ¿no?, o la transformación de iconos populares de su tiempo como actores políticos, como actores, políticos o cantantes.
Y Andy Warhol definía sus modos de trabajar como propios de una cadena de montaje, ¿no? Muchos artistas de street art han cogido el relevo, ¿no? de Andy Warhol, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo es el afiche de Hope de Barack Obama que creó Shepard Fairey en 2008, ¿no? El diseño lo creó en un día y vendió 350 pues nada más salir, ¿no? Esa imagen. Luego fueron distribuidos dentro de su campaña, etc, etc, y parece ser que 2.000 fueron vendidos y de los 300.000 el resto fueron regalados y exhibidos para la campaña, ¿no? Aquí le tenemos a él, es un artista también americano y esta es la campaña e imagen que él creó para Barack Obama, ¿no? Apoyando pues a este político, ¿no? Y claro, tú lees en Wikipedia que él realmente solo hay 350 que él vendió desde su propia web. Y buscas en internet y encuentras esta imagen. Y buscas en eBay y encuentras esta otra. Entonces, el que quiera una de las piezas de esas 350 primeras que él firma y da autoría, pues ahora mismo están en la friolera de 10.000 euros. Esto es una obra gráfica que para los que igual no sabéis, pues al final es una manera de hacer una estampación seriada de esa misma imagen. Y aquí llega un momento que ya yo por ejemplo es que hace poco un coleccionista que me compra obras me dijo, oye, mira en Wallapop porque hay ofertas por ahí. Y yo dije, hostia, ¿me estás hablando? Me dijo, sí, tú mira, porque incluso hay artistas con los que tú trabajas que hay gente que vende obras de ellos ahí. Y esto el otro día lo hablaba yo con Ariz también, ¿no? Y con Suso 33. Y de hecho es que de los dos hay obra en Wallapop. Y yo pues les enseñé las imágenes, ¿no? Allí, que estuve con ellos hace poco en un festival encantado. Y bueno, pues al final, por ejemplo, también tenemos esta imagen de Barack Obama en Wallapop y en concreto yo me he puesto en contacto con todos estos que lo venden y bueno, pues también les pregunto, oye, pues esta imagen está firmada porque al precio que la vendes me dice, no, esto es una campaña que creo que llegó a través de la marca aquí cuando vino a Madrid a presentar su marca en no sé qué tienda. Y yo, pues entonces si no está firmada pide bastante dinero, ¿no? Sí, pero es que esto se cotiza. Entonces al final es como que se pilla ahí una bola ya que la gente, pues algunos no saben muy bien detrás de lo que va la jugada, ¿no? Porque no tiene un certificado, no tiene una firma, pero él pide dinero, oye, porque es que cree que... Además es que miran Wallapop y coño, no hay. Esta es solo la suya. Pues me pagas o yo no te la vendo. Y otro de ellos hablaba con él y claro, la vende muy barata la pieza, la que tiene ahí. Y claro, yo encima yo le daba la mitad. Yo digo, mira, yo por la mitad te la compro. Hombre, no, porque yo esto además lo compré en una galería y lo que tiene la factura, no. Pues entonces, ¿qué tienes, tío? Bueno, pero esto vale... Yo te digo que yo hablo con el artista y está tasada en más dinero, o sea, pero que yo no te lo voy a dar. Y yo veo que pasan los meses y no te lo dan a ti. Bueno, pues ya hablaremos. Venga, pues ya hablaremos. Principalmente yo lo que estoy tratando es de conseguir la pieza para tratar de dársela al artista. Que además es una pieza que es bastante... es muy icónica de ese artista y es complicada de conseguir y el artista no la va a volver a reproducir, porque yo lo hablaba con él personalmente, ¿no? Y yo lo hablaba a él de, oye, míralo y vamos a tratar de recuperar esta pieza, ¿no? Porque es una pena que al final quede en casa de alguien que te la quiera vender por Wallapop, porque para mí eso no es un coleccionista, es cualquier cosa. Vale, entramos en otro capítulo que son las casas de subasta, ¿no? Están creando ya por los mitos de cifras millonarias, ¿no? Y aunque en un principio pues sí que hay unas reticencias ahí en los comienzos, porque las casas de subastas de prestigio como pueden ser Sotheby's o Christie's o Digar, etc., pues como que el arte urbano parece que les va a quitar como ese prestigio que ellos tienen, ¿no? Pero qué prestigio ni qué narices, cuando realmente se empieza a ver que cada vez esto está funcionando económicamente mejor, pues dicen, vamos al lío, señores, aquí hay que meter ya arte urbano y encima nos da un plus de que es que nosotros estamos a la última, ¿no? Que es lo que las casas de subastas pues siempre han tratado.
Y bueno, pues aquí tenemos la última de Digart. A mí me llega todos los catálogos de esta casa de subastas a la galería, ¿no? Porque yo estoy en varias guías como galería de arte urbano, ¿no? A nivel europeo. Y bueno, pues la última la verdad que es curioso porque ya directamente en el propio catálogo publicidad te ponen cuáles son las que han vendido en la anterior para que veas que ahí se vende, ¿no? Es como, oye, si te interesa, mándanos obra de tu galería también, que nosotros tenemos la capacidad de venderla, ¿no? Y aquí han tenido la capacidad de vender un Banksy por casi, bueno, 400.000 euros, ¿no? Que es esta mujer subida en un spray en plan western. Luego vamos a pasar otra vez al tema de las subastas, que la verdad que sí, hay una friolera ahí bastante importante de euros la que se está moviendo. Pero otro tipo de mercado que yo quiero hablar también de él es el arte mural, ¿no? El arte mural también es un negocio para el mercado del arte, es un buen ejemplo. Es el último catálogo de la casa de subastas, es un gran ejemplo, la verdad, porque el último que me llegó de ellos es el homenaje a París y sus 100 muros. Entonces, se ha parado. Vale, me falta una imagen que es la portada del catálogo, que es súper buena, pero no se ha quedado. Se ve que al exportar el documento, lo siento, pero no. Bueno, la portada también es la imagen de esta pieza, que es un artista americano, es Inti, y este artista ha pintado dentro de un gran grupo de fachadas gestionadas, que yo sepa, por una galería. Ha pintado esta que vemos aquí a la izquierda, y a su vez pues ha generado la misma imagen pero en un acrílico. Y el catálogo en sí es 100 murales, 100 piezas. Entonces cada página, cada 2 páginas es la pieza de lo que pintó el artista y tenemos una obra de él para que compres, ¿no? En este caso ya es como, para mí una de las más potentes ya de te pinto en el muro la imagen y te la pinto también en un canvas y te la vendo por 20.000 es el precio de salida. Y de ahí vamos para arriba, vamos a pujar porque quien la quiere, la quieren mucho. ¿Por qué? Porque ya se ha encargado también esa galería y todos los que mueven esto de que estas imágenes pues hayan salido en los medios y estén documentadas. Lo único que le ha faltado es la publicidad de Coca-Cola, que la podía haber metido, pero se ve que ha preferido pues obviarla, ¿no? Yo respeto este tipo de manifestaciones, pero trato de no trabajar con artistas que hacen esto. Y bueno, pues es chocante que el último catálogo de esta casa de subastas tan prestigiosa, porque es una de las más prestigiosas de Europa, pues te haga ya un catálogo que sea los murales que tenemos en nuestro París querido, pues te vamos a vender también la obra de ese artista, ¿no? El tema del muralismo, pues la verdad es que hoy en día se está hablando del muralismo, yo desde mi punto de vista malamente, ¿no? Porque sí que es un movimiento que se inicia en México y que la verdad es que tiene unas connotaciones totalmente distintas a lo que entendemos hoy en día por muralismo, ¿no? Hay artistas que están hablando de que yo no hago muralismo, que hago mural contemporáneo. Aquí también tiene mucho que ver los medios de comunicación que están generando una maraña que ya no se entiende qué es graffiti, qué es arte urbano, qué es street art, qué es muralismo, qué es no sé qué, pero esto al propio sistema pues le viene todo muy bien porque venga, cuanto más se hable y más ruido, que viva, ¿no? Que viva la cosa, ¿no? Y bueno, pues está claro que sí que el tema del muralismo está teniendo una aceptación brutal, pero a mí me interesa pues el hecho de hablar de que el muralismo pues nace con otro tipo de connotaciones sociales, políticas y reivindicativas, ¿no? Y que hoy en día pues se está convirtiendo en bueno, por ejemplo muchos festivales pues los generan compañías, ¿no? Compañías que por detrás tienen a otras compañías mucho más grandes, pues que ponen muchísimo dinero, ¿no? Y que muchas veces al artista pues le pagan el viaje, la comida y le dan las gracias y él se está lucrando, ¿no? De esos casos hay muchos, pues podría comentar muchos, incluso de artistas con los que yo trabajo, que yo la verdad que me he quedado perplejo cuando me lo cuentan, ¿no? Pero bueno, también todo esto está saliendo a la luz y Internet también pues está siendo un poco
una herramienta para poder denunciarlo, ¿no? Hace poco un artista pues ha denunciado el maltrato que ha sufrido en uno de estos festivales y se está haciendo, bueno, entre comillas, bastante viral, ¿no? Para denunciar pues el trato que él ha sufrido para que otros no piquen en el anzuelo de ese festival que está organizando de esa manera tan mediocre murales, ¿no? En esto, si no recuerdo mal, creo que es en Ucrania. Y bueno, otra parte que quería hablar es que actualmente el arte mural contemporáneo se ha convertido en un éxito low cost para ayuntamientos. Y aquí hay mucho de qué hablar, pero esto yo creo que es una realidad, ¿no? A mí hace no mucho un amigo mío me decía, tío, como tú sales en los periódicos, pues mucha gente cuando te ve con los políticos se piensa que tú te estás forrando, ¿no? Y claro, pues yo el otro día lo comentaba en la charla de Vigo, ¿no? Que yo sigo con el mismo coche desde hace 20 años. Este tipo de manifestaciones, al ser de un formato tan grande, la gente trata de traducirlo de alguna manera, ¿no? El otro día en la galería me hicieron una entrevista, un medio de comunicación, y él me decía, es que joder, yo veo los murales estos que me enseñas aquí del catálogo y joder, es que esto solo pintarlo de un color y la infraestructura que requiere hacerlo, esto vale dinero, ¿no? Y yo la verdad es que prefiero no hablar de qué precios están pagando por hacer este tipo de intervenciones, pero la verdad es que hay una precariedad bastante grande, ¿no? En el sector, ¿no? Y se pagan escuetamente y en muchos casos están bastante mal pagados. Aquí tenéis una constelación de piezas que yo he gestionado. Yo lo que he tratado de hacer es invitar a diferentes artistas con diferentes códigos plásticos y generar pues un abanico, ¿no? De diferentes códigos plásticos y de diferentes maneras de trabajar, y bueno, al final creo que es interesante el hecho de ofrecer al público los diferentes tipos de posibilidades que existen y de artistas y de códigos en la calle, ¿no? Por ejemplo, este que tenemos en el centro, que es de Arif, que el vídeo que ha puesto Magua, el primero creo que has puesto es de él, pues este mural pues es como el mural que ha tenido la mayor controversia en Bilbao, ¿no? Porque principalmente a los vecinos que viven enfrente, que esta foto está hecha desde la casa de uno de los vecinos, no les gusta. Y de hecho, el que veis a la derecha, que es como una estructura metálica que está como en el agua, pues ese gusta mucho, porque es figura aquí. Recuerdo a un hombre que justo este muro está contiguo a la trasera de uno, o sea, a 2 minutos está uno de uno, ¿vale? O sea, este está a 1 minuto de aquel. Entonces me acuerdo que estábamos haciendo esto y me vino un señor y me dice, hostia, pero ¿y por qué no ha hecho un paisaje como el que hay ahí atrás? Y yo, joder, porque te das la vuelta y lo ves. O sea, no, pero joder, es que... Y yo, no, pues es que son diferentes tipos de artistas, son diferentes tipos de trabajos, y ya te digo, te das la vuelta y lo ves. Me decía, sí, no, la verdad es que tienes razón, que quizás no sería lo más interesante repetirlo aquí, ¿no? Pero sí que está claro que hay murales pues que gustan más y que otros no gustan tanto, pero yo, desde mi responsabilidad como gestor de este tipo de proyectos, pues trato de ofrecer los diferentes códigos y diferentes tipos de trabajo, ya sea más dibujo, ilustrativo, abstracto, por ejemplo Soñar, que es un proyecto de Spy, que es un artista de Madrid que se engloba dentro de un proyecto que ha hecho a nivel mundial que se titula Words Alive. El Tono, que tiene un trabajo más de adaptar su tipo de código y de formas geométricas en el espacio y cómo lo ha adaptado ahí. Bueno, Suso 33, que por ejemplo aquí trabaja con Stencil, etc., ¿no? Aquí he recogido una frase, bueno, un párrafo de SUE 975, que él es de Madrid y se lo he robado directamente, ¿no? Volviendo un poco y retomando al tema de low cost. Por cierto, yo no sé cómo voy de tiempo, cuando eso me decís y me cortáis. El rotondismo, ¿no? Al final el muralismo se puede convertir en rotondismo. Yo diría que ya se ha convertido en gran parte. Y claro, pues le está saliendo bastante barato, ¿no? Porque claro, el rotondismo pues se hizo en épocas de bonanza y se ha pagado bastante mejor que el muralismo, ¿no?
En concreto, pues él aquí dice que hay muchos casos de rotondismo que exceden los 100.000 euros, ¿no? Y que por el contrario el presupuesto de una medianera, o mejor, el beneficio del artista que ejecuta el trabajo, puede ir desde un viaje en burro a los 10.000 euros en el mejor de los casos. Yo jamás he pagado 10.000 euros a un artista, ni jamás los he ganado yo por generar un mural. Pero es curioso cómo son diferentes partes, ¿no? Quizá todo esto del rotondismo viene de otra época, ¿no? De bonanza, y que al final pues es un dinero público que de alguna manera hay una parte que se tiene que encauzar en tema de cultura y de arte, etc, y se hace el rotondismo maravilloso que tenemos por muchas partes, País Vasco, etc, ¿no? He robado este pequeño breve extracto de un artículo del 17 de julio de 2012 donde se le contrata a Juan Ripollés para hacer la famosa rotonda del acceso del aeropuerto de Castellón. Bueno, ya lo conocéis, no creo que os tenga que contar mucho del engendro que hizo ese aeropuerto, el cabeza de él, y a este artista yo no sé lo que le pagarían, vete tú a saber. Pues la pieza son 300.000, ¿no? Y a los de 2 meses pues luce óxido, ¿no? Esta es la pieza. Y bueno, pues como me decía una amiga de esta zona, que el problema que tenían, bueno, y también en Alicante, bueno, y en Valencia, ¿no? Decía que los valencianos que estaban cometiendo un gran error, ¿no? Y era el hecho de no salir a la calle de quejarse nada, ¿no? Como que se lo tragan todo. Rita Barberá les ha metido lo que les ha metido en 10 años y se lo han tragado, etc, etc, etc. Pues bueno, cuando hicieron esta pieza parece ser que todo el mundo estaba conforme y en los medios salía la noticia de los 300.000 euros. Yo me pregunto si en el caso de que una pieza como por ejemplo la de Ariz costaría 300.000 euros, ¿qué le pasaría a... ¿Qué sucedería, ¿no? En ese barrio y en concreto en Bilbao? Y bueno, ya que me sucedería a mí, puedo gestionarlo. ¿Y qué le sucedería al artista? Como hostias, se están forrando los del street art, vamos a por ellos. Las políticas municipales contra el street art, otro de los capítulos que yo quería tocar. La verdad que son muchos capítulos, pero bueno, voy a ir resumiendo porque creo que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, cuando presentaron la famosa película de Banksy, a mí me contactó la distribuidora que lo movía y más o menos la llamada del tipo era como que me invitaban a participar en la puesta en escena de la película del super famoso Banksy, en concreto en San Sebastián, que se iba a exhibir dentro del Festival de Cine, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pues me puede interesar porque quizá a algunos artistas con los que yo trabajo les puede interesar participar dentro de este proyecto que planteáis. El proyecto se planteaba hacer una serie de intervenciones en San Sebastián de pintura, ¿no? Principalmente en la calle, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pues mira, yo si quieres te paso los fees y los cachés de los artistas, y me dice que no, es que no hay dinero. Y yo, ¿cómo? No, que esto es una promoción para ti como galerista y para tus artistas, el hecho de que vais a darle bombo a la película de Banksy. Y yo le dije, hostia, es que a mí la verdad es que yo a Banksy personalmente no lo conozco artistas que sí que lo conocen personalmente, pero creo que a ninguno de los que le conocen o no le conocen, de los que yo conozco, les interesaría hacer algo. Pero es que esto en Alemania y en otros sitios los artistas de la calle se están ofreciendo a hacerle promoción para la película. Y yo, pues mira, has llamado mal sitio, tío, porque yo no voy a llamar a ninguno de mis artistas para decirle que pinte gratis en San Sebastián para promocionar la película de Banksy y así como que somos todos una piña y no sé qué rollo que me quiere vender. Entonces acabaron haciendo unas pintadas allí y bueno, a mí me pareció interesante lo que surge cuando esta película se proyecta en San Sebastián. Y es en el 2010 y pues sale en los medios la
noticia de que no se sabe 100% certero, pero que Banksy ha estado en San Sebastián. ¿Pero qué pasa? Que la política municipal en ese momento en San Sebastián está prohibida totalmente cualquier tipo de manifestación de graffiti, street art en la calle, ¿no? Y de hecho lo conozco bastante bien porque un amigo mío montó en su día un festival allí y años después, cuando trata de repetirlo en Donosti, es imposible porque según la nueva normativa no se puede pintar ni se puede hacer nada en la calle, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta pieza, el ayuntamiento, joder, si es de Banksy, pues igual esto os interesa tenerlo. Y aquí... claro, es que hay mucha historia detrás de toda esta pieza, que yo tampoco quiero desvelar aquí. Pero, pues, lo que sale en los medios es que es asaltada, ¿no?, por grafiteros y que, claro, que una vez que ya pues la han destrozado, pues el ayuntamiento ya opta a borrarla porque ya no tiene interés, ¿no? Y finalmente, pues llegó el desastre, según los medios. Estas son palabras del medio, pero llegó el desastre. Y el 22 de octubre lo único que había vivo de Banksy, de la discordia, era el cuadro vacío. Yo cuando leo estas cosas, alucino, ¿no? Pero bueno, pues esto sucedió. Paralelamente Banksy en su página saca una pieza suya que es una frase de Picasso. Y bueno, yo esta pieza realmente Banksy parece ser que no se la otorga y no va más allá y aquí ha quedado, ¿no? Es interesante lo que sucede en Donosti con esta pieza y esperemos que algún día se desvele algo más. Se abre el turno de preguntas para no seguir con la charla, porque si queréis yo puedo seguir con bastantes cosas más que he traído, pero creo que es bastante interesante el hecho de que preguntéis lo que queráis a mí, a los compañeros que han estado. Está Daniel Muñoz, está Laura, está Magua. No sé si tenéis alguna pregunta. El vídeo de... No, es una observación. Que te gustaba mucho. Has escuchado que tienes solo un spray, pero no solo un spray. Ah, vale. Hostia, lo cual no lo imaginaba. Así está mucho mejor todavía. Yo voy a hacer una aportación a la parte que ha hecho Sergio. Ripollet costó 300.000 euros y a los 2 meses lucía óxido. El gran árbol y el ojo de Anish Kapoor en el Guggenheim costó 4 millones de euros y a los 6 meses lucía óxido. Lo que pasa que Anish Kapoor asumió que era un error de cálculo suyo, porque parece que la ría no solo contamina a los atletas y que le meten en el hospital, sino que también es capaz de cargarse la capa que le había echado de protección. Y Anish Kapoor se la llevó a Londres, le dieron otra pátina y la devolvió sin coste para el museo. Pero en el contrato que tenían lo debería haber pagado el museo. Pero vamos, que 4 millones, Sí, hace 4 poco, millones y oxidada a los 6 meses. Hace poco la del Puente de la Salve, que es otra pieza y pertenece a la colección del museo, ha sido totalmente restaurada porque ya estaba muy deteriorada, ¿no? Todo eso es un gran tema, ¿no? Yo creo que en los medios no sale, pero... Sí, pero la del Puente se sabía, ¿eh? O sea, desde que se montó... Sí, pero hablas con gente que dice, pero vamos a ver, ¿cómo el museo compra obra de artistas para el espacio público, que son parte de la colección del museo, que luego cuesta tanto dinero mantenerla, ¿no? Porque al final, ¿con qué dinero se paga? Se paga con el del museo, se paga con el de todos, pero bueno, ahí eso se queda un poco ahí como... ¿no? Por ejemplo, otro tema sería el arte mural. ¿Tiene un mantenimiento? No lo tiene. En Bilbao hay piezas, por ejemplo la de José Ramón Bañales Bada, la del skater, que la hicieron entre 3 artistas, Fermín Moreno, Jorge Rubio y él, Bada, y es la del skater patinando en la entrada del puente de Cantalojas,
que es en la calle Mena. Esa pieza no se sabe muy bien cómo, pero al final en ese edificio contiguo se levanta una planta y el skater desaparece, se le han cortado las piernas. Ahora aparece una jotera bailando borracha y nadie dice nada. Y es más, yo me acuerdo de cuando realicé el proyecto de hacer el catálogo mural de Bilbao, Fermín, hablaba con Fermín y le decía: no tengo foto buena del mural del skater, ¿tú la tienes? Y me decía: sí, pero ¿por qué no la pones como está ahora? Porque de algún modo ha sido la manera de denunciarlo, ¿no? Pero yo no he recibido, o sea, por ninguna parte, ni por las 900 personas que han venido cuando hemos hecho las visitas guiadas a ver esos murales, nadie te dice. Ha sido cuando yo les he llevado y les he dicho: oye, pues, ¿cómo veis esta pieza? Ah, tal, la del skater. Y yo: pero si no hay skate, si le han cortado las piernas ya desde hace años, ¿no? Entonces yo cuando hablo con Bala, pues claro, ahí es cuando ves esa dejadez, ¿no? Nadie se ha puesto en contacto con él para decir: oye, pues se va a cortar la pieza por la mitad. Yo, para mí, esa pieza la tenían que haber borrado entera, o hablar con el artista y plantear algo nuevo, pero no dejar eso así, ¿no? Porque realmente eso es un reflejo, pues, de la sociedad y de cómo funciona la institución en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, todo el conjunto de 10 fachadas que hicieron cerca de la Plaza de Toros, que eso es Trauco, creo. Pues ahí, es que además yo ese día estaba yo con él, íbamos paseando y de repente vemos un andamio allí colocado. Y me dice: hostia, tío, ¿están pintando la pieza nuestra? Y yo: pues sí que parece. Y es que o sea, la comunidad ha hecho una reforma, ha entrado una empresa de pintura y ha repintado el mural, que ha cambiado los colores y las formas tubulares, que eso es bastante ya más técnico, se lo han cargado. Eso ahora parece cualquier cosa, ¿no? Entonces a mí me decía que eso que se quedaba perplejo, ¿no? Era como: pero ¿cómo no se pone en contacto? Vale que no se pongan en contacto conmigo para pagar otra vez el proyecto. Lo entiendo, que quizás la comunidad dice: oye, mira, no tenemos mucho tal, lo vamos a pintar nosotros. Pero claro, tú coges a un pintor que no ha hecho nada de eso artístico y te hace una interpretación nefasta de lo que es, o de lo que era, perdón, y se ha cargado un mural. Pero de aquí importa a nadie, porque no hay ningún vecino que haya dicho nada, no ha dicho nadie nada, y de los que pusieron ahí el dinero, nadie, ni arquitectos ni nada, es como... Y eso ha sido contraportada de una de las revistas de Bilbao como tema de arquitectura, como uno de los ejemplos, ¿sabes? Y dices: pues bueno, ¿dónde queda relegado el tema del mural? Pues yo creo que así como, ¿no? Pero por otro lado, pues ahora mismo tiene un boom, ¿sabes? Que muchos ya lo conocemos y que a muchos ayuntamientos pues les viene bien, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy planteando dejar de hacer ya murales en Bilbao. Y en concreto en el barrio, creo que ya, ¿sabes? Ya hay bastantes murales, ¿sabes? O sea, hay un par de medianeras que todavía me guiñan el ojo. Pero a veces lo pienso y digo: vale, ya, ¿sabes? En este distrito ya, si es que ya... Y sí que es un distrito que desde los 80 ha vivido y ha convivido, sobre todo porque en un principio todo ese tipo de pintura era como reivindicativa por una mejora del barrio. Los artistas que estaban vinculados con el tema asociativo de los... Sí que en el Bilbao la Vieja en concreto, el tema del mural no es algo nuevo, ¿no? Antes él comentaba el tema paracaidista, ¿no? Ese Parfeiri llega a Málaga, ¡boom! Paz y libertad y tal, y Pascual. Y ese, pues, él lo comentaba en una entrevista, que Málaga ya había estado con su familia y que estaba muy bien, porque se come muy bien la paella y se toma el sol. Y bueno, y entiendo que ahí, por ejemplo, él no ganó mucho dinero, porque él decía que se había pagado sus propios asistentes, pero la propia ciudad sí que tiene unos réditos con todo eso. Es decir, han montado el Soho, a los artistas de Málaga los han dejado relegados a el rollo grande, se lo doy al grande, y ando no ande, que haga lo que quiera. Y ahí pone paz y libertad. Y bueno, pues aplaudir, como los monos. Hostia, qué bonito, ¿no? Qué grande es. Buah, es que es la hostia. Y claro, como imagen funciona. ¿Quién paga por ello? ¿Cómo? Que lo que no me queda claro entonces es quién paga. O sea, ¿cómo podéis vivir? O sea, o paga una marca, ¿no? Hombre, que lo es que, convierte, ejemplo, o si no, ¿quién paga por ello? Yo entiendo que él, en muchas de las piezas que hace, como muchos artistas, al final con todo eso está consiguiendo más fama,
y de hecho él ha acabado haciendo una exposición en el CAC, que es el Museo o el Espacio de Arte Contemporáneo de Málaga. O sea, 2 años después le han pagado una exposición. Completa. Sí. Entonces lo que pasa que, bueno, tampoco de estos temas no suele hablar casi nadie. Yo cuando, por ejemplo, he visto la cámara antes le he dicho, bueno, me voy a tener que, ¿sabes? A ver, muchas veces hablar en público, y ahí es lo que está pasando en Málaga. Lo que pasa es que sí que en Málaga hay un sector de artistas, de intelectuales que están manifestándose y incluso han hecho ya como una asociación para hablar de cosas de este calibre que se están cocinando en esa ciudad y que al final sí que a alguien le está dando dinero, de algún modo u otro, ¿no? Que no es al artista. Al artista también. Algunos de los que han ido a Málaga ahora mismo, hombre, el hecho de la exposición que él ha hecho en Málaga, en ese centro de arte, le cataloga el trabajo y le posiciona como artista. Quizá por la pieza no cobró mucho, pero ya por la exposición ya cambia un poco el... Si yo te quería preguntar sobre ese salto, ¿no? Que no sé si es al vacío o no, ¿no? De trabajar un poco en el arte urbano, en la calle, de una manera bastante pésima económicamente hablando, ¿no? A pasar a trabajar para hacer una exposición en un museo, en otro... O sea, si ese es un poco a lo que se tiende, ¿no? A lo que los artistas al final, por muchos ideales que tienen que comer como todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, si ese es un poco a lo que se tiende hoy en día, ¿no? Pues, porque siempre lees, este artista hacía arte urbano, de lo que le apetecía, y luego piensas que algo tiene que comer. Y de repente ya acepta trabajar en museos, o que sus obras estén en el museo. Se entiende que hay un circuito establecido con una serie de intereses para todos. Y si un artista quiere acabar en un museo, está cambiando bastante la cosa, pero el que tiene el poder y la batuta de todo eso, la estructura está hecha y hay que pasar por ahí. Y eso pues supone muchos pasos que el artista tiene que hacer y pasar y tragar para poder llegar a estar ahí. Y eso ya son muchos poderes los que se juntan y no acaba por un tema fortuito un artista en un museo. Pero sí que es cierto que hay muchos artistas urbanos que yo no traigo aquí hoy el ejemplo. Por ejemplo, Blue, que es un artista de Bolonia, gran parte de sus murales de Bolonia pues los acaba borrando cuando hay un tiburón, porque no tiene otra palabra, que plantea hacer una exposición allí mismo en Bolonia, y este tipo lo que se dedica es a sacar directamente los muros, y él lo que dice que es que así lo que hace es conservarlos y luego los exhibe. Entonces es lo que decidió, juntarse con todo su colectivo de gente y anunciar que él iba a borrar todos sus murales antes de que venga cualquiera a recortarlos y meterlos en un museo. Pero bueno, casos como el de Blue, con la actitud y las miras y el trabajo y el enfoque de este artista en concreto, se dan muy pocos. Incluso muchos que yo conozco que tienen una actitud bastante punk y que van de eso. Ahora mismo me acaba de llegar el catálogo de uno de ellos, de su último proyecto, y hay piezas de 30.000, 20.000, 40.000 euros. Pero claro, eso solo se lo mandan los collectors. ¿Me explico? Desde fuera quizá mucha gente de eso no se entera y todavía puede pensar que él es muy punk. Pero claro, de algo tiene que vivir. Eso es a veces, ¿no? Que algo tienes que vivir. Entonces, bueno, es un poco ahí... Yo, por ejemplo, llevo mi peso en las espaldas, ¿sabes? Del hecho de tener una galería y vender arte. Y luego crear el tema de ser como representante. Aunque yo no les cobro, pero a muchos les ayudo en el hecho de que, por ejemplo, hagan contratos cuando envían obras a exposiciones. Hay artistas que no se les paga, que no se les manda las obras, que se las destruyen, se las mandan rotas, y aquel otro luego no quiere saber nada. Saca un beneficio de él y luego ya cuando el otro le escribe, oye, me has roto 10 piezas, no le contesta más. Oye, que me has roto 10 piezas, y no le contesta. Yo, por ejemplo, como trato un poco también en ese aspecto de ayudar a los artistas con los que trabajo, si realmente también se genera ese feeling, porque muchos de ellos, cuando tú pones esa palabra que es como manager, es como, uy, espera,
que es que te quieres quedar con una parte de la tajada, aunque no sea en tu galería, ¿sabes? Pero bueno, es que también muchos de ellos se dan cuenta que cuando se quieren mover ya a nivel un poco más grande, o generan también una estructura de equipo, o es muy complicado. Les desborda. O sea, yo por ejemplo hace poco estaba hablando con Isaac Cordal y está desbordado. Lleva un año nómada viviendo de festival en festival. Y le reclaman su trabajo por todo el mundo. Y me dice, tío, yo no quiero volver a enseñar las piezas de hace ya un año o dos. Quiero hacer producción nueva, pero es que no tengo ni tiempo, tengo que parar esto. Me he metido en un aborigen que es... no tengo ni casa, ¿sabes? O sea, hoy estoy aquí, pasado estoy en Canadá, luego estoy en Copenhague, luego... Dice, a mí los festivales me gustan porque conozco gente y porque me da unas vivencias y un... pero... el tema de las redes... Claro, es que me dicen que no muevo bien las redes. Y yo le digo, pues muy bien no las mueves. Pues muchos que hacen, se buscan una persona que le mueve las redes, que le mueve el mailing, que le mueve todo. Si mueve las redes, entonces sí que ya no tiene casa ni nada, porque si sin mover las redes no para, no te digo nada si las mueve. Que el tema de internet es como también un gran monstruo ahí, ¿no? O sea, ahora mismo si un artista, por ejemplo, tú puedes tener el ejemplo de un Sol Lewitt, que los proyectos que él realizaba, que finalmente eran murales, dentro de su historia no hay tantos, pero que están ahí recogidos y que al final él ha hecho un mural. Que tú miras un libro de él, de su historia, y dices, es que lo que ha hecho en toda su carrera, a nivel de concepto mural, digo, es que ahora mismo sale un artista de los que está haciendo, por ejemplo, o Ariz, por ejemplo, porque ha parado un poco, pero no sé, otros que, es que en 2 años ha hecho lo que ha hecho Sol Lewitt en toda una carrera entera artística, o sea, digo, de concepto mural, o sea, es como... Venga, siguiente festival, vamos, boom, boom, muro, boom, pum, y eso al final lo tiene que subir a la red, pa. Si deja de subir, es como que, guau, ya no pinta, lo ha dejado, los que quieren comprar obra de él, hostia, ya, ¿qué pasa con él? Ya no tiene credibilidad ahí, es como, pero si no sigue, ¿compro o no compro? Y sin embargo, por ejemplo, yo qué sé, por decirte, un Separ Feire, que eso tiene que tener detrás, él tiene un equipo de gente que le mueve todo eso, pues claro, el que quiere comprar una obra de Separ Feire se siente seguro. Me voy a gastar 10.000, pero es que este tío va para arriba, no va para abajo, ¿me explico? Entonces, no sé, es que son tantos conceptos, pero hoy en día el artista o lo mueve de una manera digna, lo queramos entender, no sé, es que a mí el término profesional me da un poco para atrás, pero si no está ahí, en la red, de algún modo u otro, parece como que se devaluaría su trabajo, como parece que desaparece. Sin embargo, si tú entras y X artista, 300.000 seguidores, le voy a comprar una pieza, porque igual su trabajo es una mierda, ¿sabes? Pero para muchos que compran, porque te lo digo, que a mí me compra gente que yo luego les sigo y yo veo su colección y digo, tiene 0 criterio. O sea, solo compra a los que están de moda y punto. No compra por... Yo sí que luego tengo coleccionistas que compran bajo un criterio. Compro a este artista porque toca temas políticos. Compro a este artista porque tiene una línea de dibujo y de tal. O sea, tiene varias líneas dentro de su propia colección. Pero, por ejemplo, con el arte urbano yo lo que veo que está sucediendo es que muchos coleccionistas no tienen ningún criterio. O sea, compran por lo que está de moda. Y algunos alucinas... te diría hasta la pedrada que pueden llegar a tener con más de uno, porque ya es como un rollo fanático que quieren tener absolutamente cualquier tipo de objeto reproductivo, como si es un mechero. Pero si lo ha sacado y lo vende en el MoMA, el tío pilla un avión y se va a comprar el mechero y te lo pone en la red. El último mechero de la edición de no sé qué, pero este no tiene edición, la edición está abierta. Y tú dices, este tío se ha cogido un avión para ir a comprarse esto. Pues sí, lo sé. Y todo eso pues genera un poco de... Pero bueno, que tampoco es nada nuevo, no sé. Se va repitiendo en el tiempo, ¿no? O sea, Bueno, gracias Sergio, Maua, ¿dónde está? Laura, Daniel, Boti y Yaka, que no sé. Aquí está. Un tema efímero en sus comienzos. Yo ya
que bueno, abordáramos la temática del graffiti, el arte urbano, street art, el agroarte, hacer una mezcolanza y sobre todo buscar a personas que estáis trabajando y que estáis viviendo desde vuestra experiencia todos estos temas. Queríamos en el 80 aniversario del bombardeo de Guernica también y 80 aniversario del Guernica de Picasso, que ya vincula memoria y arte, para hacer una apuesta, y en este sentido voy a decir una apuesta en su sentido de arriesgar y seguir hablando de paz. Porque sí que queremos recuperar ese término y estábamos comentando al principio de la inauguración, ¿no? Más allá de los eslóganes. Hay que reivindicar que la paz es el cuidado de la vida. Y creo que es importante que se atraviese por la historia, por la memoria, que recuperemos cuerpos, que recuperemos relaciones, que recuperemos espacios privados y públicos, sabiendo cuál es la diferencia de cada cual, y que nos atravesemos horizontal y verticalmente. Que reconozcamos el valor del arte, que sepamos cuáles son los límites que tiene el tiempo, que nos acelera. Estábamos comentando aquí también con esa experiencia que has contado del artista, que ahora no recuerdo su nombre, ¿no? Que anda para atrás y para adelante, para aquí y para allá, o como estamos todos nosotros de gira, o como estamos todo el día haciendo estas cosas, porque también estábamos en este circuito, ¿no? Pero que la memoria nos sirva para parar un poquito y para pensar a dónde vamos, cómo estamos haciendo las cosas y qué merece la pena que verdaderamente recuperemos y sostengamos, ¿no? Que aparte del cuidado de la vida puede ser toda la expresión y su múltiple expresión que a través del arte nos sigue ocultando. Va, benetan, eskerrik asko denoi eta aurreko arte. Luego a la tarde nos... aterako dugu, vamos a sacarnos una foto. Aquí mismo, ¿eh? Aquí, sí, que ya estamos... que había empezado con lo efímero de esto. Ha sido una jornada intensa, pero yo creo que en unos días vamos a agradecer, porque sí que nos da que pensar y tenemos todo recogido y vamos a compartir también en un catálogo, en una publicación, y bueno, que nos sirva también para seguir reflexionando sobre esto. Argazkia, la foto.